Aterradores desastres naturales captados en cámara. Desde un terremoto en Japón de magnitud 7.6 que ocasionó derrumbes que dejaron atrapadas al menos a 6 personas, y como era de esperarse, el hospital estaba repleto de heridos, las carreteras dañadas, retrasando el transporte de los heridos, hasta una intensa tormenta que azotó Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania durante varios días y noches. Las carreteras se inundaron rápidamente, dejando a muchos conductores atrapados en sus vehículos. He aquí las recopilaciones de las 7 catástrofes captadas por las cámaras. Antes de iniciar el video, te invito a suscribirte a nuestro canal, actives la campanita y le des like al video para apoyarnos y así poder seguir subiendo contenido de tu preferencia. Bienvenidos a mi canal. Número 1. Terremoto en Japón. Un sismo de magnitud 7.6 sacudió al oeste de Japón este lunes 1 de enero del año 2024. Se emitieron advertencias de tsunami en las regiones costeras del oeste de Japón y se ha instado a la población a evacuar. El terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se produjo a las 4:10 p.m. hora local al noroeste de Anamizu, en la prefectura de Ishikawa. Se ha reportado 21 réplicas en 90 minutos y la más fuerte tuvo como epicentro Noto en Ishik. Las réplicas generaron incendios y masivos cortes de energía, además de derrumbes que dejaron atrapadas al menos a 6 personas. Algunos servicios de trenes fueron cortados por los daños de infraestructura. Los medios de comunicación informaron de que se temía que 2 personas hubieran muerto tras el sismo. La Agencia Meteorológica de Japón situó la magnitud del temblor en 7.6 e indicó que se trataba de uno de los más de 50 sismos de magnitud 3.2 o superior que han sacudido la región. En la festividad de Año Nuevo, los canales de televisión interrumpieron a los servicios normales con una programación especial que incluía al primer ministro Fumio Kishida instando a la población de las zonas de peligro a evacuar lo antes posible a terrenos más elevados. Esto dado a que la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de gran tsunami, es decir, olas de hasta 5 metros, pero no se han registrado más incidentes importantes y la Agencia Meteorológica de Japón ajustó posteriormente su alerta de tsunami de hasta 3 metros. Olas de al menos 1.2 metros de altura golpearon el puerto de Wajima unos 10 minutos después del sismo más fuerte, y se informó de una serie de tsunamis más pequeños en otros lugares. Rusia también emitió una alerta de tsunami para la isla de Sahelin y Vladivostok, en su extremo oriental. Al parecer, Corea del Norte hizo lo mismo. La Agencia Meteorológica japonesa advirtió a los residentes locales de la posibilidad de que se produjeran nuevos sismos durante las próximas semanas, especialmente en los próximos 2 o 3 días. El gobierno japonés dijo que aún estaba evaluando el alcance de los daños causados y si existían víctimas por el terremoto que se sintió hasta la capital Tokio, a 300 kilómetros de distancia. Por otro lado, los bomberos de la zona de la prefectura de Ishikawa afectada por el terremoto afirman haber recibido numerosos informes de casas derrumbadas y llamadas de auxilio de residentes atrapados bajo ellas. En las ciudades de Wajima, Izu, los pueblos de Anamis y Noto. Un incendio se produjo en la ciudad de Wajima tras el terremoto. Imágenes emitidas por televisión mostraban el gran incendio que había arrasado con una hilera de casas. Alrededor de 33.500 hogares de los alrededores del epicentro de las estructuras de Toyama, Ishikawa y Negata se quedaron sin electricidad. En la ciudad de Suzu y Ishikawa, el hospital está recibiendo un gran número de heridos. Las carreteras dañadas están retrasando el transporte de los heridos. Al parecer se interrumpieron los vuelos, la cobertura de telefonía móvil y muchas tiendas cerraron en el día del Año Nuevo. Es la principal festividad de invierno en Japón y muchas familias visitan a sus parientes en sus ciudades de origen, desde grandes ciudades como Tokio y Osaka. Número 2. Tsunami de Lisboa, Portugal. Año 1755, el día 1 de noviembre de 1755, Lisboa sufrió un terrible evento sísmico. En aquella época los terremotos no se estudiaban tanto como ahora y según los registros, aquello pudo haber tenido magnitud de entre 8.5 y 9 en la escala de Richter. De todas formas, para los terremotos de magnitud 7 o superior se usa la escala de momento, que es más precisa, pero para no liarnos seguiré con la Richter. El caso es que el terremoto de Lisboa fue bastante destructivo. Duró unos 6 minutos y gran parte de la antigua Lisboa quedó destruida. Solo en esta ciudad se estima que murieron unas 35.000 personas. Al sismo le siguió un tsunami de unos 20 metros de altura que azotó con violencia a la costa portuguesa. Pero esta tremenda ola no solo afectó a Portugal, zonas de España, Francia, Marruecos y Argelia también se vieron afectadas. De hecho, en la costa marroquí parece que murieron unas 10.000 personas. Este hecho provocó un intenso debate sobre la naturaleza del universo y la existencia de Dios y movidas así. Muchos pensaron que aquello era un castigo divino. Además, este desastre también supuso el freno total de la economía portuguesa y de sus ambiciones expansionistas. Por otro lado, también muchos científicos de la época se interesaron en estudiar mejor estos fenómenos. Número 3. Deslizamiento de tierra. El pueblo Ani es una pequeña comunidad en el estado indio de Himachal Pradesh. El 24 de agosto del año 2023, los habitantes locales observaban con horror mientras un deslizamiento de tierra casi arrasaba toda la localidad. El pueblo se encontraba en la base de una montaña con un largo historial de deslizamientos de tierra. De hecho, la zona en sí misma podía considerarse un complejo de deslizamientos de tierra.
Si ese es el caso, se cree que la pendiente inferior sería naturalmente inestable. Tal vez deberían haber considerado eso antes de construir debajo de una montaña peligrosa. Podrían haber evitado esta casi tragedia. Afortunadamente, los lugareños notaron grietas en las semanas previas al deslizamiento de tierra y todo estaba desalojado cuando finalmente colapsó la montaña. Número 4. Lo que un simple rayo podría provocar. En Italia, año 1769, durante una tormenta eléctrica en Lombardía, la localidad de Brescia se vio destruida casi por completo. Un evento que pocos podrían creer en la letalidad que un simple rayo podría provocar. Esto fue lo que sucedió, por la explosión de un depósito de pólvora alcanzado por un rayo. Sucedió el 18 de agosto, aquella tarde, una tormenta de verano iluminaba el cielo de Brescia. Un evento muy común en estas épocas del año, pero nadie imaginaba la tragedia que iba a provocar uno de esos rayos. La conocida como Torre de San Nazario contenía más de 1 millón de kilos de material explosivo. Sería aquel día cuando un rayo impactaría sobre esta torre, desatando el infierno de la ciudad de Brescia. Tras el impacto, el contenido de la torre provocó una explosión tan potente que hizo saltar a la iglesia por los aires, desencadenando una explosión que destruyó los edificios que se encontraban a su alrededor, llegando a incendiar una sexta parte de la ciudad. Las edificaciones no fueron las únicas afectadas, ya que aquel desastre provocaría la muerte de más de 30.000 personas, convirtiendo este suceso en el peor desastre natural. Interactúa con nosotros, déjanos tu comentario. Número 5. Deslizamiento de tierra en la presa. La presa Bracanagal es una presa situada en el río Sudle, en el norte de la India. Su embalse, conocido localmente como Goen Saga, tiene una capacidad de hasta 9.34 millones de metros cúbicos de agua, lo que lo convierte en el tercer embalse más grande de la India en términos de almacenamiento de agua. Con el paso de los años, la presa se ha convertido en una popular atracción turística en Himachal Brothers. El primer ministro de la India la llamó el nuevo templo de la India, resurgente en el año 1963. Afortunadamente, no habían turistas y personas en la zona cuando ocurrió un deslizamiento de tierra masivo cerca de la entrada. Las únicas personas presentes eran 2 guardias de seguridad, quienes tuvieron que correr por sus vidas. Los guardias notaron que al principio caían pequeñas piedras de la colina. De inmediato pudieron interpretar señales de peligro y se dieron a la fuga, momentos antes de que la montaña colapsara y aplastara sus puestos de guardia. Según el Servicio Geológico de la India, 22 áreas alrededor del borde del embalse de Bhakra son propensas a deslizamientos de tierra. Indicaron que las excavaciones no planificadas en colinas y laderas en algunas áreas claves están contribuyendo a los deslizamientos en la zona. Además, el embalse tiene una historia problemática. Para llenarlo, tuvieron que sumergir aproximadamente 371 aldeas pequeñas y 50 años después de su construcción, algunas de ellas todavía eran una compensación injusta. Por ejemplo, una familia entregó casi 15 acres de tierra para el proyecto y aún no han recibido su compensación justa. Número 6. Terremoto de Shaanxi. En el año 1556, la provincia de Shaanxi, en China, fue testigo de uno de los terremotos más devastadores de la historia. Sucedió el 23 de enero, un día como cualquier otro, en el que la tierra tembló con una fuerza descomunal, llegando a una magnitud de entre 8 y 8.3 en la escala Richter. Nadie estaba preparado para la destrucción que se avecinaba. Aquel megaterremoto provocaría grietas de más de 50 metros de ancho, destruyendo todo a su paso. La mayoría de edificios estaban hechos de adobe y se derrumbaron al instante, convirtiendo este terremoto en el más letal de la historia, ya que la cifra de víctimas es entre los 830.000 y el millón de personas. Número 7. Sorprendente lluvia en 48 horas, lo equivalente a un mes. En el norte de Nueva Jersey, aproximadamente 13 kilómetros al oeste de Newark, hogar de un poco más de 13.000 habitantes, el municipio toma su nombre de una pequeña cascada en el río Pesik. Aunque los residentes locales suelen apreciar las vistas ribereñas, en agosto del año 2018 se vieron obligados a buscar terrenos más altos. Una intensa tormenta azotó Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania durante varios días y noches. Las carreteras se inundaron rápidamente, dejando a muchos conductores atrapados en sus vehículos. A pocos kilómetros al norte, en el pueblo vecino de Cowell, Nueva Jersey, los propietarios de un concesionario de automóviles observaron cómo su inventario flotaba como barcos por el río. Al final, más de una decena de autos fueron arrastrados lejos del concesionario y se apilaron contra un puente. La tormenta finalmente se detiene y una empresa de remolque retiró los autos de manera segura. Ese día sacaron 16 vehículos nuevos del agua, todos llenos de lodo y todo tipo de escombros. El gobernador declaró el estado de emergencia en 5 condados, alegando que habían recibido la cantidad de lluvia equivalente a un mes en aproximadamente 48 horas. Esto ha sido todo por hoy. No olviden activar la campanita de notificaciones y compartir. Hasta un próximo video.